Ya, estamos grabando, chiquilla. Muchas gracias por entrar tan rápido. Ya estamos como ya acostumbradas ya. Dios mío, santo. A ver, hoy día, 11, 12, 1, 3, 4, 5, 6, 7. 7 más 8. Esta es la conferencia número 15. Cállense. Así que ya estamos, pero ya estamos acostumbradísimas. Bueno, les doy la bienvenida y quiero presentar aquí a Mariana Pérez de Rancagua, conocida de hace mucho tiempo. También le he tenido ahí la posibilidad de ser su profesora en algunos momentos, pero siento que también es mi colega que hace ahí hartas cositas. Muy inspiradora, muy inquieta siempre, una de las primeras apasionadas por la Outlet Nail, por ejemplo, junto con la Totó que anda por ahí. Así que me encanta o sea, de hecho yo siempre, desde que comenzó todo esto y desde que publiqué la posibilidad de que la gente que tenía la opción de exponer en este encuentro, porque fue así, libre, la Mariana me dijo que quería exponer y me encantó porque me dijo, oh, pero yo quiero exponer una visión, una opinión. Y claro, pues de eso se trata, pues. De eso se trata, precisamente de eso se trata, porque esto no son clases, yo lo he dicho incansablemente, no son clases, son visiones, posturas, experiencias, vivencias que estamos compartiendo con ustedes, todas las que vamos a poner. Así que está todo perfecto que sea una opinión ahí construida, argumentada y reflexiva. Así que Mariana, muchas gracias por tu tema. Hay muchas tribaleras, así que está muy interesante. Y las que no vienen de ese mundo, yo sé que van a aprender. Pasó ayer que en los temas relacionados con el tribal había gente de otros mundos y como que fue muy interesante porque aprendieron también hartas cosas. Así que así estamos también conociendo ahí los secretos de cada mundo. Ya, Mariana, eres la jefa. Ya te hice por compartir pantalla, ¿pudiste? A ver, vamos a probar. Prueba eso para que no. Probando, probando, Perfecto, probando. ya te vi. Oye, A ver, o sea, Ishtar y Nana están pero aquí on fire, ¿eh? sí, pero lo primero que les voy a mostrar. Oye, ¿ustedes ven dos pantallas o ven una? Una, vemos una foto de ancestros o de ancestras, no sé. ¿Y tú? Ya, ya, genial. Esa es solamente una la pantalla que ustedes ven, ¿cierto? Sí, perfecto, sí. Sí, Ay, ya, me tenía como una. la mansa duda porque voy a trabajar con dos en una pantalla. No, pero vemos una, vemos una. Una Ya, fotito maravilloso. de ancestros, de ancestras. Ya, Ya, Mariana, sí, es todo tuyo el ya, escenario. gracias. Bueno, sí, me hago responsable de las cosas que diga acá. Porque sí, es un tema complejo, es muy amplio y la verdad es que me costó mucho acotarlo. Eh, bueno, esta primera foto, ustedes van a decir, ¿y qué tiene que ver? Eh, me gustaría como de pronto, si es que se le ocurre como decirme así como por el chat, si es que ven algún tipo de rasgos étnicos, pero no sé si ven el cursor, ¿ven el cursor? ¿Se ve el cursor? Sí, 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 se ve, se Ya, ve. ya, ya. Ellos son mis abuelos paternos y mis abuelos maternos. Y aquí estoy yo casualmente, porque en realidad lo uso para abrigarme, no fue con ninguna intención. Y aquí está Tanaka, mi hermano, que nadie se explica por qué tiene esos rasgos. Entonces, Tanaka no, se llama Rodrigo. Pero siempre lo molestamos, le decimos el chino y todo. Pero no, no la verdad es que yo creo que bueno, y no sabemos, no sabemos, la verdad es que hay mitos por aquí, por allá, de dónde venimos, pero yo creo que esta es una realidad que le pasa a mucha gente que no sabe de dónde viene y que parte de su vida, el sentido de parte de su vida tiene que ver con buscar sus raíces. Entonces, vamos recorriendo diversos ámbitos, diversas filosofías, diversas religiones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, mi abuela era evangélica, mi abuelo era masón, mi abuelo filósofo que le gustaba de todo, ecléctico, Mira, mejor que no puedo ir. mi abuelita que se dice que tenía un papá japonés mexicano. Entonces, la verdad es que de siempre como que nunca supe de dónde venía, pero me atraía todo. Entonces, eso así fue como después llegué a una escuela de filosofía ecléctica. Bueno, hasta ese entonces no había encontrado, esa era mi primera tribu y esta es mi siguiente tribu. Eh,
como ven, mi siguiente tribu es bastante variada durante todo este tiempo. Aquí está la primera tribu que conocí cuando me fui a Santiago a estudiar. Habemos varias conocidas aquí, o sea, que varias las conocen. Ya, esa fue la primera caminata tribal, después mi siguiente tribu fue Kamisbari, mi siguiente tribu después fue la chiquilla, todo, la tribu Salimpur, la tribu de la Pao, que es una tribu maravillosa, de verdad que yo grande descubrimiento he hecho siendo parte de esta tribu, y mi tribu de Rancagua, que todas las que han estado en mi escuela, en mis clases, y ya no están, son parte de mi corazón porque me han dejado también mucho aprendizaje y mucho legado. Entonces, lo lindo de todo esto es que todas esas tribus se interconectan. Entonces, están todas unas pertenecen a varias tribus. Entonces, para mí siempre ha sido como natural y una necesidad sentirme llena de intercambio a mi alrededor. Entonces, en ese tiempo, bueno, obviamente no nos preguntábamos si estaba bien usar una joya de algún lado, una tela de otro lado. Nosotros estábamos recién, o sea, la Londra habló harto ayer con respecto a lo que era el tribal en ese tiempo y básicamente es la primera entrada en un proceso de aprendizaje. Entonces, luego con el tiempo fuimos aprendiendo, fuimos sistematizando, fuimos avanzando en profundizar de dónde venía cada cosa, de dónde venía cada lenguaje, de dónde venía cada joya o cada expresión, cada gesto. Pero es un proceso de mucho tiempo y que no solamente es un proceso personal, sino también es un proceso en conjunto, en comunidad, que es básicamente lo que aquí construimos y es el lugar donde nosotros podemos desarrollar un aprendizaje respetuoso, un aprendizaje profundo y podemos sentir esta conciencia de ser parte de un mundo lleno de saberes. O sea, soy de la filosofía de que si uno quiere avanzar, no puede avanzar solo. Entonces, cada experiencia es una experiencia de aprendizaje y de intercambio. Con respecto a eso, al intercambio y a la apropiación, o sea, están súper relacionados. Desde siempre los seres humanos se relacionan. En este caso, por ejemplo, en el caso de Inanna, ¿se ve bien la foto? ¿Pueden verla bien? ¿Sí? Sí, súper bien. Ya, listo. Mire, por ejemplo, Inanna en Sumeria era la diosa del amor, de la guerra, era la protectora de la ciudad de Uruk. Y luego llegaron los acadios y Inanna se sincretiza con la diosa Ishtar. Entonces, luego de eso, se le asoció con el planeta Venus, se la identificó como diosa griega, como la Afrodita y con la Astarte fenicia. Entonces, a pesar de las guerras, a pesar de las invasiones y todo eso, también ha habido conservación del patrimonio, conservación de las creencias, de los ritos. También se ha ido variando de una región a otra y bueno. Yo creo que en todos lados ha habido este tema de que si es, o sea, que si ha sido con respeto o no con respeto. Mucho, y claro, también está el no preguntárselo, en el que se realiza de manera armónica. En este caso, por ejemplo, aquí hay una afirmación que contaba Patricia Paso. Hoy ayer tuvimos una exposición maravillosa y muy reveladora. Ella hablaba, su maestra, una maestra de India, decía, cuando llegó Patricia Paso decía en su libro, La visión antropológica de las danzas de Oriente y Occidente, habla de que todas las danzas, la maestra le dijo, todas las danzas son fusión, y ella le dijo a su maestra, es que yo hago fusión, y ella fue a aprender danza clásica de India, y ella le dijo, no, es que todas las danzas son fusión. Entonces eso fue como un gran alivio para ella.
Y lo otro es que ella dice que finalmente la fusión es, más que una moda, es una forma de ver el mundo. Eh, el arte siempre se ha nutrido y avanzado gracias al concepto de la fusión y de la interacción, del intercambio. Pero lo que sucede es que más que nunca ahora es el momento en el que está latente en la sociedad. ¿Ya? Yo creo que, bueno, ahí está la prueba. No quise decir antes que somos, digamos, como producto de mestizaje y todo eso, porque preferí mostrar la foto, la verdad. Eh, y, bueno, es algo fundamental del artista de hoy que siente que es fruto de la interacción y del intercambio enriquecedor y que desea comunicarlo. Lo plantea como una realidad de ahora, es una realidad actual. Más adelante probablemente los artistas van a tener necesidad de comunicar otras cosas. Entonces, es algo que está, digamos, como de acuerdo a nuestro tiempo. Es lo que nos está sucediendo, es un reflejo de lo que está pasando en el mundo. Y bueno, eso también tiene, por un lado, como decía la Juani, y como decía la Gis también, tiene esto de que nos vamos homogenizando, de que vamos perdiendo nuestras raíces, nuestra y nuestra cultura. Claro, porque además estamos conectados, ¿cierto? A un mundo virtual en el cual también hay mucha desinformación y una información también muy direccionada. Entonces, eso hace también que todo lo que es particular a cada cultura se vaya invisibilizando. Entonces, es lógico que se tienda a querer crear una forma de pensar en la humanidad que sea más o menos homogénea de acuerdo a los intereses políticos, económicos de la potencia que controlan todo. Entonces, ahora con respecto a esto, Donna Mejía, que es una mujer que admiro muchísimo, dice que la apropiación cultural es un término neutro. ¿Ya? Existe el lado positivo de esto, ¿ya? El lado positivo que tiene que ver justamente con lo que también la Pau ha hablado, que es el tema del respeto, el tema de querer acercarse desde el corazón, con amor, ¿cierto? Y con mucho interés. Vamos a hablar primero como un poco de lo que sucedió en Estados Unidos con respecto a la danza tribal, que ahora, bueno, en su comienzo se le llamó tribal cuando se veía a Yamila Salimpur presentarse con Balanat, le empezaron a llamar danza tribal, y bueno, luego de esto que fue evolucionando, quedó conocida como danza estilo tribal americano, y el Fat Chance básicamente en principio se llamó así, estilo tribal americano, y de ahí nació el tribal fusión, a partir del lenguaje del estilo tribal americano de ese tiempo, ¿ya? Pero todo esto es belly dance, entonces esta es la pregunta, o sea, ¿por qué? El Fat Chance en este caso, bueno, aquí me baso un poquitito en la historia que cuenta Rina Roll, una breve historia acerca del estilo tribal, del American Tribal Style. Entonces ella habla de que las inspiraciones del belly dance, digamos que, o sea, perdón, que el estilo American Tribal Style tiene sus inspiraciones en las danzas gitanas de las Gawasi y de las Ulet Nail. Ella los considera como gitanas, hay discusiones al respecto también. Bueno, y el término belly dance, ¿ya? Bueno, primero voy a hablar con respecto a esto, con respecto a lo que recibió, la información que recibió Estados Unidos con respecto a las aquí voy a referirme a un término que se llama coerción y que se suele usar por digamos, como las potencias que dominan,
Ya hay un tema aquí que siempre cuando se habla como de la apropiación cultural en el sentido negativo es porque hay un dominador y hay un dominado. Entonces en este caso las potencias primeras o sí, primermundistas en el fondo han sido las que han ido a ocupar otros territorios. Entonces, la coerción, dice, es una acción mediante la cual se ejerce presión a un individuo o grupo de personas con el objetivo de condicionar su comportamiento. Aquí pongo el primer ejemplo relacionado con las Nailiyat. No sé si alcanzan a ver el rostro. A ver, voy a hacer un poquito más de zoom aquí. Ya. Si ven el rostro de esta mujer y ven el rostro de esta mujer, no es un rostro feliz, digamos, como un rostro que está representando un momento agradable en el momento de ser fotografiada, ¿ya? Ahora, lo que sucedía es que habían fotógrafos, digamos que llegaron los colonos franceses en esa época y llegaron unos fotógrafos que se instalaron como fotógrafos, como con un estudio fotográfico y trabajaban en conjunto con el gobierno, se podría decir, ¿ya? El gobierno de Francia. Entonces, la idea era exponer una imagen, ¿ya? Que en el fondo tenía una intención de promover el turismo, de promover el negocio de los imperialistas allá y de también promover esta imagen de que la mujer eh, era como entregada y podía ser entregada y sumisa, ¿ya? Ahora, Amel Tapsut en su artículo de Gilded Serpent, que pueden buscar el artículo completo, habla de que estas fotografías no son más naturales, son montadas. Y que, por ejemplo, este tipo de joyas no se usan en el lugar donde la chica lo tenía, sino que lo usaba, por ejemplo, en el pecho. Entonces, todo esto es un montaje, ¿ya? Nunca usaban tantas joyas y tantos adornos, tantos accesorios. Aquí podemos ver la cara de ella, de que era súper obligada a hacerlo. Y bueno, de este tema del cigarro, ya es para nosotros, ya podría ser un gesto de libertad. Ya nosotros cuando conocimos la Nailiyat en un principio nos atrajo esta sensación, esta como imagen ya de poder, de decidir qué era lo que hacían con su cuerpo, de viajar sin el marido, de si querían fumar y bueno, esta es una evidencia de intercambio para nosotros. Sin embargo, las mujeres eran maltratadas, golpeadas, a menudo mataban al marido y si no tenían una familia que mantener, tenían que prostituirse. Muchos maridos fueron asesinados por los militares franceses y se quedaban ellas solas con 5 o 6 niños sin dinero ni trabajo. Y bueno, si no tenían familia, entonces no les quedaba, eran esclavizadas. Esto me lo contó Raisa Lee. Me lo contó en Lady Night, que es en esto, Raisa Lee es es la directora del grupo de danzas del norte de África, de Medio Oriente, y que es una fuerte activista que está absolutamente dedicada a desarmar, derribar todos los mitos que están generalizados debido al orientalismo y a este tipo de representaciones, ¿ya? Que fueron en el fondo como la inspiración, entre comillas, que tomó el Fachans, que tomó Yamila Salimpour para realizar su trabajo. Entonces, mucho se basa Yamila en esto. Ahora, esta hermosa representación, ¿ya?
Porque en un principio nosotros lo vimos como algo súper interesante, nosotros hacíamos una conexión con eso, miren, fue una cosa espontánea ya ese día que nosotros bailamos y nos tomamos esa foto. Mariana, sorry, sabéis que se ve un poco corrido, como que se ve hacia Ya. la derecha. Si podéis, Perdón. solo si puedes, como que ahí A sí, ver, espera. ahí sí, ahí Sí, sí. es que espera, voy a hacer como con razón. Ya, espera, se voy a agrandar la pantalla. Ahí Ahí sí, sí. perfecto. Ya. Entonces, claro, fue un punto de partida de nosotros, cosa que está bien. Es un punto de partida. Un punto de partida que puede significar muchas cosas. Para nosotros fue una relación entre la mujer que somos ahora y la mujer digamos, como que nosotros proyectábamos en lo que interpretábamos en las fotografías de las Nailiyat. Entonces, sí, volviendo al tema de la coerción, tenemos aquí nuestro ejemplo también con respecto al Bafona. Bafona, en este caso, una foto del Bafona en el año 86, si no me equivoco, donde se veían las chinitas muy contentas cosechando, ¿cierto? Y bien homogéneas, ¿ya? Pero nadie cuenta la historia de que las chinitas eran abusadas, de que muchas personas somos descendientes de ellas. En ningún momento el ballet contaba tampoco esas historias, ¿ya? Y menos las del pueblo mapuche. En ese tiempo había una gran, por debajo, ¿no? Una gran presión de parte del gobierno de la dictadura para que todo fuera así, y además porque también era con el ánimo de mantener las influencias y la relación con Europa, ¿ya? Porque el ballet venía con muchas influencias de Europa, venía con influencias del modernismo, venía con influencias del expresionismo, entonces... Eh, la verdad es que esos eran los cánones y eso era lo que les importaba, digamos, como ser más visibles. Y bueno, la verdad es que mire, si quieren averiguar más de esto, yo les recomiendo que lean el libro de la danza chilena, ¿ya? Porque aquí lo cuenta Carlos Delgado Lizama en su ensayo Cuerpo y Nacionalidad de los Ballet Folclóricos de Chile. Y ahí cuenta en detalle toda esa información, ¿ya? Entonces, esto es lo que, bueno, obviamente que nosotros sabemos que el régimen de la dictadura no fue solamente un tema de Chile, sino que fue un tema de Latinoamérica y que venía desde afuera, venía desde donde también se produjo, desde donde llegó como la inspiración en el fondo que tomó el Fat Chance de Estados Unidos. Bueno, esto fue lo que sucedió. La tergiversación de la información, ¿ya? Entonces, bueno, se dio, fueron como los eventos oficiales, en los cuales se le llamó Danse du Ventre en la exposición de París y en Chicago, en la exposición de Chicago se le llamó Belly Dance, ¿ya? Entonces, obviamente, Norteamérica, Estados Unidos, tomó el nombre desde la exposición de Francia. Y bueno, aquí había mucha Little Egypt, ¿ya? Y había un tema ahí de que supuestamente la Little Egypt representaba a Egipto. Entonces, ahí había una generalización y algo como muy reduccionista también en el término. Como para decir de Oriente, y esta concepción de que al hombre occidental, que eso también fue algo que hirió profundamente al pueblo, a las Nailiyat, a las Hulet Nail, y en general todo lo que es el orientalismo, toda la influencia, que los distintos parámetros, por ejemplo, esta representación de la mujer con los pechos descubiertos, eso jamás sucedió. De hecho, son cosas distintas. A los orientales no les parece, digamos, en Oriente no es sexy eso. Es sexy, por ejemplo, las muñecas, las rodillas, los tobillos, pero los pechos son para alimentar. Pero Occidente, y eso es lo que les duele también, que en Occidente el mostrar los pechos que tenga una connotación tan sexualizada.
Entonces, bueno, eso también es como, digamos, como atropellar cosas mucho más profundas, como el acto de amamantar, es como cosas que son profundas. Em, bueno, aquí en este caso nosotros tenemos como la influencia del belly dance, ¿ya? ¿Qué fue lo que empezó a pasar? Bueno, una de las cosas es cómo llegó a Hollywood, ¿ya? Y cómo Hollywood se lo mandó de vuelta a Egipto a través de las películas. Em, también está como esta fue la época en que llegaron muchos inmigrantes de Oriente, llegaron a Estados Unidos, bailarinas y posteriormente músicos. Todo esto a Yamila Salempur, todo esto lo recibió Yamila, ¿ya? Y bueno, en un principio ella se basó en, no solamente en las pinturas orientalistas, se basó en las pinturas orientalistas para los trajes de Balanat, ¿ya? Pero su papá, que estaba en el Líbano, si no me, no, sí, en el Líbano, si no me equivoco, em, sí, sí, le mandaba fotos, o en Egipto, le mandaba fotos de bailarinas, ¿ya? Y por otro lado tenía a la persona que la cuidaba, con la que vivía, ella era egipcia. Y además iban a ver las películas de Hollywood, que venían desde aquí también con mucha influencia desde aquí, ¿ya? Entonces, ella sí recibió corrientes diversas. ¿Mm? Em, y bueno, ella explica, tras una conversación, bueno, Suhaila lo hizo, ¿ya? Tras una conversación con Raisa Lee, explica que sus pasos, los nombres, la nomenclatura que utilizó, tiene mucho que ver con un sentimiento, tiene que ver también, claro, cuando es el nombre de la bailarina por un paso específico, pero también tiene que ver con respetar un poco como la danza desde donde venía y lo que tomó de ahí para referirse a eso. O, por ejemplo, en el caso de la familia egipcio, de las bailarinas que veía, bailarinas egipcias que veía en el cine, las árabes, del sentimiento que había mientras en lo privado, ¿no? Y que lo que le enseñaba como su casera. Y bueno, habían otros que en el fondo tenían que ver con el movimiento específico de la región del cuerpo, etcétera. Pero hay pasos que definitivamente, como por ejemplo el Berber Walk, la caminata berber, ya que finalmente esto llegó por acá, aquí está Masha Archer, y luego el Fat Chance, ya, Berber Walk. Eh, la misma Raisa Lee tiene una parodia de esto, así como que se imagina como sirviendo la comida todo el rato caminando así. Como que todo se hace caminando así. Entonces en el fondo, ella está reclamando por la reducción que se hace como en un término, el reduccionismo. Eh, bueno, aquí tenemos otro tema con Masha, que Masha fue muy libre en cuanto a se podría decir como su percepción. Como artista visual, como artista de joyas, y bueno, tras conocer el estar en Balanat un par de años, ella encontraba que la danza era muy especial, esta danza. Entonces, desde su visión de artista, encontraba que cualquier cosa que hiciese o que cualquier elemento que añadiese con el fin de ser mostrado en un escenario era bello, iba a resultar bello. Entonces, esa era como su justificación. Y
era tan, ella no quería que solamente se tomara esta danza como en un club nocturno o como en el contexto, como sucedía con Yamila, que un día un tipo se propasó en su club y ella estaba bailando y le puso el pie en el copete. Entonces, cosas que tenía que, suceder, que tenía que hacer y que las bailarinas tenían en el fondo como que aprender a vivir con eso. Y en el caso, por ejemplo, de Macha, Macha no quería eso, quería presentarlo en un escenario, quería llevarlo como al foco de atención que fuese la danza, no que la danza fuese un accesorio. Y ella se tomó libertades como artista y libertades que ella considera libertades estadounidenses, ¿ya? Entonces, bueno, por ahí hay una frase que dice la ignorancia es bendición, pero yo creo que viene de vuelta finalmente y eso es lo que he estado como, se ha demostrado. Eh, bueno, luego tenemos Alpha Chance, que también está súper, súper abierta, Carolina, o sea, desde que también comenzó le cambió el nombre, en vez de estilo tribal americano, a Alpha Chance Style, ¿ya? Y ella ha estado siempre, o sea, desde siempre, ella ha estado abierta a honrar, o sea, de hecho, ella no quiso, ella quiso honrar, tenía la intención de honrar a las inspiraciones orientales, ¿ya? Algo que Masha no estaba tan preocupada de eso. Entonces ella como que volvió a usar la música étnica y también hizo términos, por ejemplo, lo que era el puya, que es la meditación en movimiento de gratitud y que después la cambió por pranam. eh, y bueno, luego de eso, ella está abierta, perdón, se me fue el hilo. Ella está abierta a toda la revisión, a todo lo que es hacer las cosas bien, ¿ya? Entonces yo aquí puse a Debjani, porque Diana también es una gran representante junto a Carolina, después de Mega, que en paz descanse. Contaba de que ella cuando pequeña estuvo mucho en contacto con la multiculturalidad. Contaba que cuando que ella vivía, en el lugar donde vivía, había gente de distintos lados, tenía amigos de distintas familias de distintos orígenes y que ella estaba acostumbrada a entrar a una casa de un amigo y que todas las cosas se hicieran según su cultura y después entraba a casa de otra amiga que era coreana, por ejemplo, se hacían las cosas de distinta manera y a ella le encantaba eso y todos tenían los mismos derechos. ¿Ya? Pero después se cambió a un estado del sur y donde había un racismo tremendo y de hecho ella, que era parte, al principio la molestaban porque le decían que era como alemana, pero resulta de que ella dijo que no, que tenía parte mitad cubana, entonces como que fue peor. Entonces, cuando llegó al estudio a aprender, ya le llamó, o sea, mucho la atención de que hubiese un momento de gratitud antes de entrar a la clase, ya donde se hiciese en ese tiempo puya, ya un saludo que es algo muy, muy sagrado, ya y que tiene una forma de hacerse. Entonces, en la asana clásica de India. Entonces, pero a ella le encantó el hecho de poder volver a encontrarse con la multiculturalidad y estar inmersa en esta diversidad. Entonces, eso fue lo que más le encantó de entrar a estudiar este estilo. ¿Ya? Con Mega asistían también al templo y también rezaban y bueno, es digamos como un reflejo de lo que a muchos nos pasa. O sea, yo cuando, por ejemplo, estudié yoga, después de estudiar la escuela de filosofía y también me sentía súper identificada con la Juani, estudié filosofía esotérica, estuve 4 años en una escuela de misterio y después de eso, después de la escuela de arquitectura, entré a estudiar yoga y también me sentía en casa. Siento que todas estas búsquedas también han sido de una manera como muy espontánea. Entonces, eh,
básicamente, ahora que he escuchado, que he visto videos de las chicas manifestarse, de la comunidad Fachans, de por qué les gusta esta danza, es porque unas dicen que porque pueden conectarse a través o sea, con mujeres de otras culturas, de otros países, en cualquier lugar donde vayan, y no necesitan aprenderse el idioma. De hecho, una alumna mía le pasó que un tiempito que aprendió, que le enseñé, después se fue a Estados Unidos y encontró una chica que estaba bailando y bailaron juntas y ni siquiera, y fue como 2 segundos que se pusieron de acuerdo y lo hicieron. Entonces llegó alucinada porque había sido una experiencia maravillosa. Entonces, creo que este baile, esta danza es un reflejo en el fondo de esa multiculturalidad, de ese ser global que habla la Patricia Pazo. Entonces, bueno, otra cosa importante que rescato de Diana Freeman, que dice que ella no está, digamos que no, encuentra que no es sano eliminar cosas, sobre todo después de un proceso de tanto tiempo, sino más bien añadir experiencia, añadir aprendizaje. Yo creo que a lo mejor a más de alguna persona le ha pasado como preguntarse, bueno, ¿y sigo o no con esto? ¿Y si mejor que no? Eh, o nunca voy a ser de esa cultura, entonces mejor yo no estudio, o no sé, mucha duda. Entonces, como que es sano honrar los procesos y que cualquier cosa que en el fondo pueda estar mal interpretada, es bueno añadir más información de modo que podamos encauzar este camino. ¿Ya? Bueno, aquí las chiquillas de Índigo también y Jill Parker con respecto al tema de la fusión, ya que fueron mucho más libres en ese sentido y también añadieron técnicas occidentales, ¿ya? Incluso Rachel, que enseña su formato de Atura, un poco de la teoría de Laban, de Rudolf Laban, arquitecto y teórico de la danza, que ha sido muy, muy, muy importante en la danza moderna en adelante. Entonces, esto yo lo encuentro súper interesante. De hecho, ayer Patricia Pazo hablaba con respecto al tema de cómo nosotros percibimos la danza internamente. Y hablaba de las formas curvas, ¿ya? De recuperar, porque en el fondo somos patriarcado y el patriarcado está relacionado también con las líneas rectas, con los ángulos, con lo cortado, con la dureza, ¿ya? Esto también sucede en yoga, por ejemplo, en la filosofía del yoga. Un principio masculino y un principio femenino. Entonces, en el principio femenino está dado por las curvas, ¿ya? Y yo siento que esto es súper bueno también en el tema de la fusión, porque podemos integrar ambas, digamos, como ambas polaridades a la danza. Podemos darle más riqueza y más intención. Bueno, toda una fusión. Raisa Lee, que ha hecho bastante revuelo en estos días. Bueno, ha hablado con Diana Freeman, han trabajado juntas y bueno, esto lo pueden encontrar en la página del Fat Chance University, ¿ya? Ella te habla de la gratitud, ¿ya? Cambió la palabra saludo, pranam, por gratitud, ¿ya? Lo cual responde también de manera más precisa a lo que hacen y también en el fondo da cuenta del sincretismo. Lo otro es, bueno, Yamila, que también en este artículo ustedes lo pueden buscar también en la página tanto de la maestra Sujaila como en la página de Fat Chance, lo pueden encontrar y habla súper detallado acerca de qué hay detrás del nombre de los pasos, ¿ya? Y también una reflexión con respecto a eso, ¿ya? Que básicamente hay pasos que son orientalistas y que el nombre de los pasos son orientalistas. Raiza ha tenido una experiencia de 6 meses en este activismo, ¿ya? Y bueno, ha
digamos, como reunido todo esto y lo va a publicar de manera gratuita. ¿Ya? Ella está dando conferencias junto a Mel Tapsut también, que fue nuestra maestra cuando vino, y nos dio mucha más luz con respecto a esto. Y bueno, ella fue la que me contó que también su familia, ella desciende de familia abusada, de familia asesinada, ¿ya? Y que le han contado todo lo que sucedió, ya con respecto a lo que nosotros considerábamos las mujeres emancipadas, finalmente que eran un montaje, y todo lo que hubo detrás, ¿ya? Que fue en el fondo lo que Amel nos aclaró cuando vino. Pero todo por algo se empieza, ¿no? Así que fue súper importante. De hecho, yo tuve una conversación con ella y en el fondo hablamos de una manera muy amistosa porque la verdad es que esa foto que les mostré me la criticó así rudamente. Y le expliqué cuál había sido nuestro punto de partida, cómo ha sido nuestra evolución y que honramos nuestro proceso. Que no es, o sea, para nosotros también es parte del viaje, que lo hacemos desde el amor y que nuestra realidad también es una realidad de abuso, también hemos estado, digamos, colonizadas y obviamente que también es una radiografía de cómo concebimos eso. Con respecto al tema del feminismo, la verdad es que eh, eh, para Adriana, ellos sorry, no, son las ¿sí? 19:49. Entonces, si Ya quieres me dejar muero. espacio de preguntas, te aviso para que haya tiempo. Ya. Voy a cerrar aquí, voy a hablar de Donna Mejía, porque Donna Mejía nos habla acerca de esto. ¿Ya? Ella se llama artista de danza fusión transnacional. ¿Ya? Y ella nos da una luz maravillosa de cómo nosotros podemos hacer este camino de apropiación cultural, porque como les dije, la apropiación cultural es un tema neutro, no es un tema, no es malo ni bueno. Todo depende de cómo nosotros lo vamos a plantear y lo vamos a realizar. Entonces, nos da muchas pautas, ¿ya? Chiquilla, yo les voy a mandar esto, lo voy a dejar a disposición, ¿ya? Pero primero hay que hacerse unas preguntas como cómo ella hace a sus alumnos, así como un índice de su posición, de cómo aprendí sobre la danza, por ejemplo, quién me enseñó sobre la danza, dónde se hizo, si quieren le sacan foto a la pantalla, dónde se hizo o no se hizo este baile, hay observadores para este baile, cuál es el papel de los observadores en este baile. Son preguntas que en el fondo nos hacen llegar a reflexionar qué es lo que para nosotros es su posición y qué en realidad es lo que sabemos de aquellas culturas que nos llaman la atención y que de verdad que nosotros quisiéramos acercarnos. Eh, También, sáquenle foto. ¿Qué expectativas, por ejemplo, tienes de ti? ¿Por qué haces este baile? Eh, eh, ¿Qué otros bailes y qué parte de esta tradición vale la pena preservar? Si acaso estos bailes están prohibidos o te lo han prohibido, ¿por qué razón? Toda esta serie de preguntas nos lleva en el fondo a que nosotros, como estamos implicados en una era de comunidad global, podamos desarrollar estas relaciones de interconectividad, interseccionalidad, interdependencia de manera sana, amorosa, en la que de verdad podamos entre nosotros interactuar y ayudarnos mutuamente, que ese es el espíritu bueno, se podría decir, de toda esta era de globalización, ¿ya? Entonces, que es súper importante que nosotros tengamos digamos, como esta estrella polar para poder acercarnos a una fusión, ¿ya? Hay distintas fases de lo que se llama competencia cultural y de cómo nos acercamos a una cultura, ¿ya? Lo primero es como a través de la cocina, la música, la danza, después comienzan los viajes de estudio, el estudio también teórico, lo que podemos encontrar, después te empiezas a familiarizar, o sea, empiezas a interconectarte con personas nativas que conociste por internet o que conociste a través de un taller, etcétera, o que le escribiste simplemente y después ya viene un tema de integración que es transformador, ¿ya? En el cual tú te ves y tienes posicionamiento, te posicionas en la cultura, ¿ya? Es que te involucras directamente, no desde lo académico, ¿ya? Mucho de esto ha sido por la sobrevaloración del academicismo
¿ya? Y el academicismo también tiene una visión muy sesgada con respecto a los pueblos originarios, ¿ya? Y lo más importante a considerar en tu estudio de danza, ¿qué es lo que te inspira? ¿Qué te gustaría aprender de aquello? ¿Está accesible? Y si no, ¿cuáles son otras formas de aproximarte? ¿Quién te puede enseñar? ¿Qué nuevas amistades puedes hacer? Todo esto que ya les hablaba, ¿ya? ¿Cómo puedes comenzar? Y que para eso tenemos a la Pau también, que ha sido pero un gran estrella, así una hada madrina. ¿Cómo puedes comenzar a hacer realidad el sueño de tu inspiración? Encuentra la forma de permitir que tu arte viva en el mundo porque es profunda y absolutamente necesario que más personas en el mundo aprendan de otras culturas y que jamás te arrepientas de lo que estás haciendo. Tienes que seguir. Ahora, ¿cómo quieres que sea tu aprendizaje por la danza? ¿A lo turista o a lo viajera? Con todo lo que significa. Y que la Pau también te puede hablar mucho acerca de sus viajes y ya la han visto. O sea, ¿qué implica? O que te lo den en bandeja. Eso es una gran diferencia entre hacer las cosas de una manera superficial o una fantasía o hacer algo profundo, aunque sea una fusión étnica, ¿ya? Y comparte tu arte, no te lo lleves a la tumba. Así que bueno, esta ha sido mi conclusión. Venga a mí el aprendizaje, soy materia dispuesta, aunque me queme, porque si hay algo que he aprendido esta vida es mejor hecho que perfecto. Así que siempre vale la pena tener un punto de partida y comenzar. Honro mis procesos desde el corazón. Jamás rechazar o eliminar algo, ¿ya? Kaizen, continua mejora. Mejor hecho que perfecto, de verdad. Kaizen, continua mejora. A veces no hacemos, no alcanzamos a terminar, o a veces no queremos presentar porque no lo hemos terminado. Pero el trabajo está terminado por ahora. Podemos darle una vuelta después más adelante, porque para eso es un proceso de aprendizaje. Entonces, ese es el mensaje. Después de caída, después de acierto, después de mucho darle el rollo, después de pelearme con el fachás, después de pelearme con la sujaila, después de volver y así sucesivamente. Así que eso, chiquilla. ¿Alguien me quiere preguntar? Ya, rápidamente, yo estoy aquí para hacer la mala, perdón. Igual, yo sabía que este tema puede generar como debate, pero les cuento que ya son 5 para las 8. Les voy a dar, lo puse al final este tema porque sabía que puede haber, como que es bien extenso y puede haber interés, así que vamos a dar 5 minutos más, pero 5 minutos porque hay algunas que están desde las 11 de la mañana aquí, incluida yo, y también por respeto y justicia para todas las expositoras que tuvieron que reducir su tiempo y ser muy puntuales. Así que tienen 10 minutos, chiquillas, para preguntas y debate. Deja compartir, Mariana, para que se vean todas. Yo le quiero preguntar algo a la Mariana para aprovechar el tiempo. Dale. Mariana, me encantó. Puede llegar a ser un tanto abrumador, pero genial tu material. Y lo que me gustaría preguntarte es algo como más personal. ¿En qué momento fue tu punto de inflexión para decir, yo necesito saber más de esto? ¿Necesito saber más acerca de las culturas que estaba bailando o necesito saber más? Por ejemplo, tu aproximación a través de la danza del vientre tribal. Ah, interesante. Mira, le dije a Raisa Lee que si no hubiese sido por la danza del vientre tribal, yo no hubiese conocido las nailillas, no hubiese conocido las bullet nail. Ha sido que fue una puerta para mí. Y que la fusión también me encanta porque ella tira harta rolla con la fusión, y persiguiendo porque de verdad ha recibido respuestas de chicas europeas, españolas, que es como, bueno, y entonces, ¿por qué no nos enseñáis gratis? ¿O y acaso tú no te gusta el hip hop? ¿O por qué entonces te estáis aprovechando, no te estáis victimizando, no estáis haciendo sentir culpable y queréis lucrar después dando talleres, por ejemplo? Entonces, así. Entonces, por eso es que ella también odia un poco eso. Y la verdad es que para mí, yo le dije, honro todo mi proceso, porque gracias a todo eso he podido descubrirla a usted y no hay ninguna manera de que lo hubiese hecho antes. Entonces, siempre, bueno, al principio cuando entré al tribal fue porque buscaba esto de, como les decía, mostré a mi familia al principio, siempre buscando de dónde vengo y también porque necesitaba, o sea, porque vi, desde cuando conocí la danza oriental árabe, fue por una amiga del Líbano, pero yo no me sentía, bueno, como muchas dijeron, no me sentía cómoda bailando, pero
esto, que como lo que le pasó a la Rachel también. Vi a la Carolina, vi al Tribal y fue como, ¡guau! Pero también vi a la Rachel primero y me llamó mucho la atención como la actitud meditativa. Y yo estaba en yoga, po, entonces como que también tenía mucho que ver conmigo, con cómo yo quería desarrollar la danza. De hecho, mucho para mí tiene que ver con la meditación en movimiento, con lo que es para mí en mi espiritualidad, que es súper sincrética. Entonces todo eso respondía como al tribal. Y lo otro, que me encanta, que ayer hablamos también, hablar a Londra y la chiquilla, que una es la pertenencia y cómo se te limpia la energía en el flujo del círculo, cómo te sentís bailarina del mundo, cómo podéis conectarte con gente de otros lados. Y algo maravilloso que la Londra lo dio desde el punto de vista político, que el lenguaje, el acto de la danza, ya el movimiento y todo lo que produce, ya que es como un principio de unificación, de apertura, para mí y que también lo podemos extrapolar, además de la filosofía del código del tribal, podemos llevarlo a otras danzas y que Patricia Paso dijo, cuando aprendí en las danzas de Oriente lo hice por el método de la imitación. De la neurociencia, las neuronas de espejo ayudan a desarrollar la empatía. Entonces, lo que se da en el caso del tribal, del fachans, es que nosotras nos comunicamos a través del lenguaje, de la imitación y el decir, no interactuar es el trabajo de neurona espejo, además es interactivo, que evoluciona. Entonces, es una manera tan directa de entrar en el corazón de la otra, que siento que es muy necesario que exista, y políticamente también. Es como, lo haría como parte de la educación esta dinámica, por lo menos la dinámica y la filosofía del tribal, como parte de la educación de la danza en general. Entonces, eso del trabajo con las neuronas de espejo, no sé si será verdad, pero por ahí escuché que las mujeres teníamos más neuronas de espejo que los hombres, pero de verdad que las neuronas de espejo, o sea, para nosotras, es como, se traduce en colaboración, se traduce en trabajar en conjunto, en no competir, en crear algo mayor, en una sinergia. Todo eso me gustó. Yo quiero No sé si hablar, respondo. La Ro, ya, Ro, díganme si quieren hablar, levanten la mano para cachar cuentas, porque queda poquito, entonces para que aprovechen. oye, Marianita, Respondí tu pregunta, perdón, respondí tu pregunta, Marce. Ya, bacán. Oye, Mariana, una pregunta y una reflexión igual, llevándolo al ámbito como nacional, de repente que yo he visto muchas, desde todo el ámbito de las danzas, ¿cierto? Viendo, desde de repente tomar como culturas, yo soy lafkenche del sur, ¿cierto? Mi familia es lafkenche, hija de un pehuenche, hija de una abuela lafkenche, entonces veo desde qué punto se hace libertad, hacer una danza sin preguntarle, por ejemplo, cuando se hace el pegur, o hacer una imitación del pueblo mapuche, ¿cierto? ¿De dónde nace el respeto y el yo querer aprender desde esa cultura sin ni siquiera haber ido a un love o a una comunidad? A modo de pregunta, porque para mí me ha parecido como que últimamente se toma mucho el lado mapuche sin ni siquiera estar en una comunidad y ni siquiera preguntarle a ese pueblo, ¿tú quieres que tu danza sea visibilizada? A modo de pregunta. Claro, Donna habla de ahí de muchas preguntas que hacerse, de manera de ir profundizando. Entonces, una de las cosas que habla es acerca de la posición que uno tiene con respecto a todo aquello que ha averiguado las culturas. También habla acerca de qué es la suposición y qué es lo que es real. Y una de las cosas importantes, por ejemplo, de las preguntas importantes para no llegar a ser una reduccionista y ofensiva, como ¿qué elementos son los que son reservados para algo sagrado? ¿Qué elementos son los que involucran a personas al exterior? De pronto, no sé si has visto, yo por ejemplo he visto mapuches en un espectáculo, pero real, una señora cantando, ellos mostrando sus danzas, tan simple como acercarte y buscar espacios porque hay. ¿Y qué es lo que muestran? ¿Qué es lo que muestran al público? Y preguntarle acerca de eso. Eh,
¿qué más? Bueno, mucho, todo lo que tiene que ver con el vestuario, que involucra, si la danza se da en un contexto de calle, si se da solamente en su espacio, todas esas cosas hay que averiguarlas y encontrar a alguien que te lleve. No, Norita, es una fusión étnica, la danza tribal. Entonces, o sea, así es como la define, la fusión étnica. Y ahora, claro, porque nosotros queremos también, nos interesamos por otras culturas y queremos mostrar cosas. La Pau siempre habla del contexto, pero buscar los más elementos posibles de ese contexto. Entonces, y otra cosa, preguntarte de tus fuentes, de dónde vienen, si es que tienen algún tipo de tergiversación tus fuentes. Y si hay referentes que hayan mostrado, artistas referentes que hayan mostrado, porque también tiene que ver con el grado como de estar bien, tiene que ver también con referentes. ¿Qué más? Le iba a decir algo que yo creo que Nora y Juana tienen que hablar. Aunque, ya. No sé qué dice. Perdón, amplié el chat. Si quieren, hablen, pues. Si tienen tiempo. Cortito, pues, para que... Cortito. Sí, es que ayer me pasé, entonces hoy día no quería meter la cuchara. Oye, no, es que ahora le di permiso. Yo estoy súper de acuerdo, Mariana La Raja, estoy súper de acuerdo. Primero, qué lindo que en el tribal nos demos tiempo para estudiar y cuestionar cosas. Yo creo que eso es lo valoroso, no sé cómo decirlo, lo valorable, de que estemos en ese proceso hace tiempo. Yo creo que todo este terremoto que pasó en Estados Unidos no nos pilló a nosotros mal parados porque le habíamos dado vuelta a varias cosas. Eso por un lado. Y segundo es, sí, el tribal toma elementos, sobre todo estéticos, y elementos de sentido también de lo étnico, etcétera, pero no lo es. Entonces, nosotros no estamos representando danzas étnicas, entonces tampoco tenemos que darnos tanto con una piedra en el pecho, ¿cachai? El Berber Walk, que Raiza lo hace una parodia bacán, yo me cagué la risa. Bueno, se llama Berber Walk, ¿qué más colonialista que eso? Estamos diciendo que la wea es mentira, ¿cachai? No, ¿me entiendes o no? Claro. Entonces, sí hay que estudiar, sí hay que saber, pero tampoco tenemos que ponernos el silicio y autoflagelarnos, porque en verdad nosotros estamos tomando elementos y creando cosas que son falsas. No son verdaderas, son falsas. Eso nomás, besitos. Sí, yo estoy súper de acuerdo con eso. De hecho, por eso es que lo que pretenden no es eliminar las cosas, sino que ser más específicos. Y eso es lo que pide la Raiza Lee, que sean, ser más específicos, porque no necesita llamarse Berber Walk. Puede perfectamente hacer una caminata en la arena, por ejemplo. Entonces, más que nada es el respeto que piden. Sí. Juanita, No, me puedo meter en 2 segundos. que la Juanita había escrito. La Juanita, después tú dalo. Ya, dale. Hola. Estoy en la cocina escondida. Preciosa, lo mismo que las chiquillas, que es lo que decía la Marce y la Norita, que bacán toda la info, está muy linda la perspectiva y muy constructiva. Eso. Yo lo que le escribía a la gente es que yo cuando comencé la danza comencé con el tribal, hace como 8.000 años, y yo adoraba a Kameshwari. Era como que era demasiado inspiración y como demasiado cool, y fue un elemento súper inspirador para mí comenzar a generar creaciones y imaginar a través de un lenguaje que quizás todavía no tenía claridad, porque yo creo que ninguna de nosotras tenía claridad cuando llegamos a ese momento de tribal en nuestras vidas, pero que algo nos conectaba, y yo creo que todas las que hemos comenzado desde ese lugar hemos tenido el bichito de construir de manera sólida, de manera coherente, con respeto. Entonces yo creo que siempre, si se hace desde ese interés, desde ese valorar y desde esa búsqueda, siempre vamos a llegar a un lugar cada vez más sólido y con más claridad, con más respeto. Entonces, al final estoy muy de acuerdo con la Nori, como ni cagando de quedarse una piedra en el pecho, sino que al revés, como ser alimento para que realmente podamos expandir esta danza, pero de una manera nutritiva para todas las comunidades que están todavía desarrollando esta danza. Eso. Halo, dale. Sí, bacán. Gracias. Acá estoy, sí. Bueno, primero, felicitaciones, Mari. Me encantó la presentación. Siento que es un temazo. Y no solamente para el tribal, que es el que agarró
la batuta últimamente, pues debería ser en todas las danzas étnicas esta pregunta por todos lados. Lo que yo quería aportar, y también un poco lo dijiste más cerca al final, era que finalmente creo que lo importante, y no solamente en el tribal o en la danza oriental, sino que en la vida normal, todo lo que hacemos, feminismo, todos los procesos políticos que estamos viviendo, es cuestionar las situaciones del poder. ¿Qué estamos representando? Estamos representando qué jerarquizaciones de poder. ¿Cachai? Y eso puede ser trabajado desde el nombre de un paso hasta la manera en que enseñas, hasta la manera en que interpretas, cómo te pones la ropa, porque claro, al final de cuentas, como bien han dicho todos lo dijimos, es un asunto de respeto, es como la idea de, pero también uno puede ser súper ignorante porque se ha normalizado de manera súper obvia que hay ciertas institucionalidades del poder que ya están. De hecho, me acordé porque hace poco vi Nanette de la Hannah Gadsby, no sé si alguno la ha visto, creo que sí. Y vi vi Douglas, que es un stand-up comedy, donde ella es australiana y ella partía diciendo, me voy a burlar de los gringos. Y decía, ustedes son como incapaces de darse cuenta de su propia estupidez, en el sentido de que decía, ustedes piensan que porque es gringo es bueno. Claro. Entonces, básicamente lo que yo estaba criticando ahí era una institucionalización de una jerarquización de poder. Y eso es lo que realmente creo que es importante que nosotros desde la danza, desde la posición que nos coloquemos, o desde la vida, como digo, porque el feminismo también es un poco eso, definamos, ok, en el quehacer, desde si hago fusión, o si hago fat chance style, o si hago belly dance, si hago estilizado, ¿qué jerarquización de poder estoy alimentando con esto? Entonces, esa es la gran pregunta. Y muchas veces también pasa, que es lo último, que incluso cuando tú vas digamos, los pueblos de base, digamos, para estudiar algo, que me acordé algo con lo que dijo la Ro, incluso ellos no son capaces a veces de darse cuenta de la normalización de esa jerarquización de poder que tienen. Por ejemplo, algo súper chiquitito, una discusión que tuve una vez con alguien del pueblo mapuche acerca del desnudo. Y yo le decía, es que claro, ustedes son un pueblo que no admite el desnudo, pero finalmente el desnudo ustedes tuvieron que taparlo porque llegó el pueblo español a cubrirlo, porque en realidad antes de que llegaran los españoles, la naturalización de un cuerpo relativamente desnudo en donde estaban era bastante. Entonces, también a veces pasa que en los mismos pueblos tampoco son 100% conscientes de su propio proceso. Entonces, hay que hacer a veces un trabajo súper grande y paciencia, chiquillos, porque de eso se trata, comprendernos todos. Claro. Y qué mejor que el arte, qué mejor que la danza para educar. Por ejemplo, esto de los puntos de vista, aparentemente estamos alimentando el colonialismo y eso fue lo que reclamó la Mel con la Raiza, con la foto que nosotros teníamos las chiquillas fumando el cigarro, porque el cigarro es justamente un estigma. Entonces, claro, yo dije, bueno, pero según, basándome en esto del contexto, también podríamos hacer esto como parte de un cuadro escénico en el cual involucráramos a otros pueblos, nuestros pueblos, que están abusados y podríamos cambiarle totalmente el contexto y podría hacer algo que no esté representando lo que para ella es doloroso. Entonces, hay mucho todavía que hacer. Yo sé que insisto que tienen ganas y vamos a continuar, ya les dije que vamos a hacer posteriormente conversatorios de cada tema, uno de estos temas, pero la idea es que aquí se impulse, se empiece, se abra la mente en un continuo de temas que tuvimos hoy día que fueron variados, así que ya es momento de ir a descansar. Estoy de acuerdo en que fue muy contundente la posición de la Mariana, es muy, muy difícil hablar de este tema, ordenarlo, digamos, porque generalmente es solo una opinión, no hay tanta construcción. Yo solo voy a aprovechar que soy la organizadora para hablar antes de irnos, que yo solo quiero decir que, claro, es súper fácil mirar estas cosas afuera, de afuera de uno. Decir, oh, mira la apropiación cultural, no la que hacemos nosotras mismas con cosas que quizás no nos damos cuenta. Y me voy a quedar con lo que dijo la Mariana de viajero turista. Yo creo que a veces uno también es turista cuando aprende una danza. Yo creo que hay que ser viajera siempre. ¿Y eso qué quiere decir? Poner en discusión, cuestionar que eso tiene que ver con lo que han hablado todos, la que habló hoy día de pedagogía, con lo que habló la Yes de desarrollo personal, que tiene que ver con preguntarse si te hace sentido. ¿Sí?
yo conozco, no sé si conocen a un grupo que era como contemporáneo de Yamila, que no se alcanzó a llamar tribu, pero creo que lo sería ahora. Un grupo que se llama Aswan, en Estados Unidos, que era que hacían danzas folclóricas absolutamente parodia de Egipto. Absolutamente parodia. Eso era a propósito. Era a propósito. Entonces a mí me parece que no es si es por apropiación cultural, si no, porque yo creo que la academización en el flamenco también es apropiación cultural. Yo creo que el tema es, ¿lo pensaste? Las preguntas finales de la ponencia de la Mariana, ¿lo pensaste? ¿Lo decidiste? ¿Te lo impusieron? ¿Lo copiaste? ¿Por qué estás ahí haciendo eso? Eso me parece que es. Y defiéndelo. Si tú querés reírte de lo árabe, que realmente hay algunas puestas en escena, las invito a buscar, hay algunas cosas en YouTube que son, de verdad, que a mí me impactan, son bien ofensivas, y hay una puesta en escena que sale Alá, ponte tú, ni siquiera Mahoma, Alá, y baila Alá, con un bigote, una cosa que realmente hoy día yo creo que les irían a incendiar el teatro. Entonces me parece que en estos tiempos también se trata de eso, de argumentar, de saber de dónde viene. Y como dice la Nora, claro, yo creo que esto es una fantasía, pero finalmente todo lo es. Incluso el Guedra que hago yo en escenario, porque lo hago en una caja, como hablamos antes. Así que eso, quedémonos con eso. Quería decirlo también para dejarlas como con un cierre de todo lo que hemos hablado hoy. Finalmente todo lo que nos deja este encuentro son cuestionamientos para lo que hacemos, para nuestro trabajo, para si somos profesoras, si somos performers, si somos bailarinas, para de verdad ser más coherentes, más contundentes y que cada día nuestro trabajo se vaya afianzando más y sea más un aporte y siga creciendo. Yo creo que de eso se trata, ¿cierto? Ya, vamos a descansar, por favor, que me van a explotar los ojos. Necesito estar bien para mañana, por favor, porque mañana tengo que poner más encima. Dios mío, ya. Nos vemos, chiquillas. Muchas gracias por quedarse hasta esta hora. Gracias a todas. Yo creo que la Cami se está quedando dormida y no sé qué hacer allá. Gracias a todas, de verdad. Y mañana a las 11 partimos de nuevo. Hay temas súper interesantes mañana. Lo voy a buscar para decirles, para recordarles, porque por si acaso, para que pasen el aviso, ¿ya? Tenemos Pioneras, Oriente desde los ojos femeninos. Después tenemos Otra cosa de tribal, la danza del vientre en tribu, un camino hacia la educación corporal y la exploración de nuevas formas de comunicación. ¡Wow! Después tenemos ¿Cómo me sané con la danza del vientre? Después tenemos La danza del vientre es la punta del iceberg. Yo sé de qué se trata esa ponencia, es muy interesante, de la Fran Fuente. Después tenemos Danza oriental, un viaje más allá de lo geográfico, que tiene que ver con una visión antropológica de por qué en Occidente nos gusta esta danza. Después, Catalina Mesías, el arte de la danza oriental y la influencia política en su desarrollo. Después la Marce Díaz con de qué forma importa la creatividad en la danza del vientre. Y después vengo yo con la transversalidad del tambor de marco y su origen como elemento ritual femenino. Ya, así que está otra vez variado y traté que todos los días hubiera como, no un día puro tribal, no otro día puro desarrollo personal, ¿me entienden? Sino que como equilibradito en el día, así que creo que ha resultado. Infinitas gracias, Mariana. Muchas gracias a todas y nos vemos mañana. Besito, muchas gracias. Chao. Les amo. Gracias por estar, de verdad.